Entonces, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que va a caracterizarse, como menciona la diapositiva, porque tiene que haber una persistencia de los anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Esa es quizá la definición más importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se habla de la persistencia? Porque no basta, vamos a ver ahorita en la fisiopatología, pero no es suficiente tener los anticuerpos antifosfolípidos para desarrollar la enfermedad, ¿sí? De hecho, hay muchas personas sanas, incluso algunas otras condiciones, donde uno puede tener circulantes anticuerpos antifosfolípidos y no desarrollar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué manifestaciones clínicas provoca la enfermedad? Fundamentalmente trombosis, ¿sí? Hay una forma, digamos, especial de síndrome antifosfolípido que es la generación de trombosis a nivel de la circulación placentaria, que es el saco obstétrico, ¿no? Asociado obviamente al embarazo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre cuando está presente este enfermedad autoinmune. Bien, entonces esto es lo que ya comentábamos antes, ¿sí? Acuérdense de su clase de lupus, ya existe más o menos hasta la tercera parte, ¿no? Un 30-40% de pacientes con lupus pueden tener asociado además este síndrome antifosfolípido, que vamos a ver empeora mucho el pronóstico, ¿sí? Habíamos mencionado hasta la clase de lupus cuál era el principal marcador de pronóstico al paciente con lupus. Habíamos dicho que compromiso de todo lo que le puede dar, habíamos dicho qué es lo que marca la morbilidad, la mayor carga de morbilidad, compromiso del riñón, ¿no? Compromiso del riñón, si es un compromiso renal serio, habíamos dicho un estadio 3, un 4, ni qué decir un 6, y obviamente trae complicaciones importantes, ¿sí? Pero bueno, otro gran problema, otro motivo de preocupación en los pacientes con lupus es esto, ¿no? Tener asociado esta otra enfermedad autoinmune, que es el síndrome antifosfolípido, que como pueden ver no es un porcentaje nada despreciable, ¿no? Reporta hasta el 40% de asociación. Les mencionaba, hay algunos, ustedes ya saben, lo del antígeno leucocitario humano, hay ciertos alelos predisponentes a la enfermedad, o sea, tiene una base genética la enfermedad. No es todo, por supuesto, pero hay una base genética importante. Y esto es lo que un poco les comentaba, ¿sí? Los anticuerpos antifosfolípidos no son exclusivos de la enfermedad, del síndrome autoinmune como tal, ¿no? Sino que se puede ver en otras infecciones, ¿no? Infecciones por Borrelia burgdorferi, VIH, leptospirosis, ¿sí? También pueden generar, también en el suero de los pacientes con estas enfermedades, también uno puede encontrar anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Por eso nuevamente vamos a la definición inicial. Lo que da, y vamos a ver los criterios de clasificación, lo que denota el síndrome, lo que les da el diagnóstico o la clasificación, como quieran mencionarlo, es la persistencia en la positividad de estos anticuerpos. Y por supuesto las manifestaciones clínicas, ¿sí? Fíjense, hasta medicamentos pueden hacer aparecer los anticuerpos antifosfolípidos en sangre, pero no son suficientes para generar la enfermedad. Entonces habíamos dicho, ¿sí? Incluso una persona sana puede tener anticuerpos antifosfolípidos positivos en una muestra de sangre, en una muestra de suero, ¿sí? Obviamente eso es bastante raro, ¿sí? Fíjense, menos del 1% de la población. El tema está aquí, ¿sí? Si yo habíamos dicho, el paciente con lupus, los pacientes con lupus habíamos dicho hasta el 40% tienen como tal la enfermedad, el síndrome antifosfolípido, ¿sí? Pero si yo a una corte, digamos, de 100 pacientes con lupus, a toditos les mido anticuerpos antifosfolípidos, sea que tienen o no manifestaciones clínicas, fíjense que el porcentaje se eleva aún más. 50 a 70% de pacientes con lupus tienen los anticuerpos circulantes, ¿no? Por lo tanto, tienen la posibilidad de desarrollar el síndrome, pero ya vimos que es un porcentaje un poco menor. Habíamos dicho, ¿no? También el síndrome antifosfolípido puede ser secundario también a artritis reumatoide, ¿no? Como lo habíamos comentado. Habíamos dicho, desde el punto de vista clínico, lo que provoca esta enfermedad autoinmune, sin complicarse mucho, es trombosis, ¿sí? Tanto trombosis arterial como trombosis venosa, ¿sí?
Pero habíamos dicho que hay una forma especial del síndrome antifosfolípido, digamos una forma peculiar de SAF, que es la posibilidad de generar trombosis a nivel de la circulación placentaria, ¿sí? Eso se llama SAF obstétrico. Entonces, eso es, digamos, de bastante interés, por ejemplo, para nuestros colegas ginecólogos, ¿sí? Ustedes saben, hay muchas pacientes, es un problema importante, ¿sí? En el campo de la ginecología, la obstetricia, las personas, ¿no? Las parejas que no pueden tener hijos, ¿sí? Que logran embarazarse, pero esos embarazos se pierden, ¿sí? Entonces, ustedes se miran cuáles son causas para que se pierda el embarazo. ¿Qué causas conocen? Han hecho gine con cierto, cuarto año creo, ¿no? Hay un montón de causas, ¿no? Causas ováricas, causas tubáricas, defectos cromosómicos, una lista enorme de posibilidades para ver por qué se pierde un embarazo, ¿sí? Pero bueno, dentro de esa lista grande, fíjense, también está el síndrome antifosfolípido, ¿sí? Decíamos, al igual que cuando hablábamos, por ejemplo, de un lupus, ¿no? De repente no voy a pensar en esta enfermedad porque es poco frecuente, ¿sí? No voy a pensar de inicio como causa de abortos a repetición, ¿no? Pero tiene que estar en las posibilidades. Yo ya estudié lo demás, ¿no? Lo más frecuente. Problemas en el ovario, síndrome de ovario poliquístico, yo qué sé, ¿no? Las cosas más comunes. Y todo sigue saliendo normal. No hay explicación por qué esta persona o esta mujer sigue perdiendo sus embarazos. Bueno, una posibilidad es un síndrome antifosfolípido, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Hacen estudios, mujeres que tienen problemas de abortos a repetición espontáneos, ¿no? Se supone, fíjense, hasta un 20%, una de cada 5 de esas mujeres a las que se les hace dosajes de anticuerpos antifosfolípidos se les encuentra positivos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mensaje? No es una causa frecuente, demasiado importante de pérdidas del embarazo, pero es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, digamos, en pacientes complicados, donde no encuentro otra causa más evidente que esta. Bien, vamos a esto de la fisiopatología, vamos a mencionarlo un poco en palabras, pero espero que en el gráfico se entienda un poco más. Pero lo cierto es que el síndrome antifosfolípido sigue un modelo, como dice ahí, de 2 golpes. O sea, se necesitan 2 cosas para que se empiece a generar la enfermedad y por lo tanto empecemos a notar los síntomas clínicos, ¿sí? Uno, tiene que haber una injuria al endotelio, ¿sí? Ustedes saben, eso es propio en general, ¿no? Cuando ustedes han estudiado de repente en cirugía, ¿no? Cirugía cardiovascular, cuando se generan eventos trombóticos, ¿sí? Una parte muy importante, un órgano fundamental, algo que se tiene que dañar para que haya trombosis, ¿sí? Es el endotelio, ¿no? Tiene que haber algo que injurie, que lastime el endotelio para que se empiece a crear el problema, ¿sí? Probablemente a partir de la injuria del endotelio, adicionándole otros factores que vamos a ver, es que se van a empezar a formar los trombos, ¿no? Que esa es la clínica de la enfermedad. Muy bien. Nuevamente a lo mismo, ¿sí? O sea, habíamos visto clínicamente que provoca un síndrome antifosfolípido, provoca trombosis, puede ser arterial, puede ser venosa, ¿sí? ¿Qué trombosis venosa común conocen ustedes? ¿Sí? Hasta ya casi al término de su carrera, ¿sí? ¿Qué trombosis es frecuente de encontrar? Trombosis venosa profunda, ¿no? De los miembros inferiores, es relativamente frecuente, ¿sí? Y ustedes saben que hay ciertos factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son factores de riesgo para tener trombosis? Hipertensión, muy bien, ¿qué más? El sedentarismo, ¿qué más? La hiperlipidemia, ¿no? También, ¿y también qué? Fumar, ¿no? Entonces a eso vamos, ¿sí? Entonces, ¿es frecuente una trombosis venosa profunda en una persona joven? No es muy frecuente, ¿no? Son problemas generalmente a partir de los 50, 60 años, cuando ya comienza el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, por ahí va el mensaje de esta diapositiva. Si ustedes tienen una trombosis venosa profunda, en una paciente que tiene todos los factores de riesgo para tener trombosis venosa profunda, edad, todo lo que hemos comentado, no me van a pensar pues en un síndrome antifosfolípido como primera causa de su trombosis. Tendrán que buscar otras cosas más frecuentes, ¿sí? Pero si ven una paciente de 27 años que tiene pinta de lupus,
tienen que buscar síndrome antifosfolípido necesariamente, ¿sí? No es una causa frecuente, pero vamos a ver, si no se diagnostica un síndrome antifosfolípido, puede ser fatal, ¿no? O muy discapacitante. Entonces, ese es el tema. Se entiende, ¿no? Hemos dicho que posterior a la injuria del endotelio se desencadenan una serie de eventos, ¿no? Por ejemplo, disminuye la cantidad del óxido nítrico, ¿no? Ustedes saben que es vasodilatador, ¿no? Entonces favorece más la vasoconstricción, el daño al endotelio, la isquemia, que es finalmente lo que provoca una trombosis, ¿no? Además incrementan algunos factores de la coagulación, ¿no? Como el factor 3 que les menciono ahí. Bien. Entonces, estos son los señores de los que hemos estado haciendo esta, digamos, pequeña introducción. Eso es lo que sucede, ¿no? Ustedes saben mejor que yo que los fosfolípidos están en ¿dónde? La membrana celular, ¿no? Entonces, el anticuerpo, como pueden ver en la imagen, está dirigido contra los fosfolípidos de la membrana celular, de ahí el nombre, ¿sí? Pero ¿de qué membrana celular? ¿Sí? Fundamentalmente, ¿de qué células? De las células endoteliales y de las plaquetas. Ahí está el problema, ¿sí? Es importante recordar eso porque de ahí derivan las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, entonces es más o menos la misma idea, ¿sí? Acá tenemos el anticuerpo, por ejemplo, le están poniendo el ejemplo del beta-2-glicoproteína 1, que, fíjense, una vez, ¿no?, que interactúan, ¿no?, a través de receptores con los fosfolípidos de la membrana celular, finalmente, ¿qué desencadena? O sea, no es que el anticuerpo se une a la membrana celular y ahí queda, ¿no?, sino que desencadena una serie de mecanismos de, finalmente, activación celular, ¿sí? ¿Y qué conlleva esa activación? Entre seguramente varias otras cosas, termina al activarse la célula produciendo más, ¿qué es esta molécula? T-2, más tromboxano A2, ¿no? ¿El tromboxano A2 es procoagulante o anticoagulante? Procoagulante, ¿no? Por eso se forman pues los trombos, ¿no? Sobre ella se entiende que después de ese mecanismo de activación celular, porque desde el punto de vista clínico lo que ocasiona un síndrome antifosfolípido son problemas de trombosis, ¿no? Bien, nuevamente, de repente, para que quede un poco más claro, nuevamente lo mismo, ¿no? Acá decíamos que sigue un modelo de tienen que ocurrir dos eventos, ¿no?, para que esto salga mal. Lo primero es, por supuesto, la formación, ¿no es cierto? Porque ahí podemos desprender, no basta que haya el anticuerpo antifosfolípido, esto pudiera estar hasta en personas sanas, pero eso es raro, ¿no? Pero este es el primer tema, ¿sí? El anticuerpo se une a los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Pero además no basta con eso, tiene que ocurrir una serie de eventos en ese tema que dijimos que se tiene que activar la célula para que el paciente empiece a tomar un fenotipo protrombótico, ¿sí? Entonces esto es lo que les decía, fíjense, el anticuerpo es un ampliado aquí la imagen, ¿no? Al lado derecho, evidentemente se está uniendo a los fosfolípidos de las células endoteliales, pero habíamos dicho que también se unen los anticuerpos a ¿dónde? La membrana de quién? Estos redonditos pasos que son las plaquetas, ¿no? Las plaquetas. Entonces, una vez que se desencadenan los mecanismos de activación, ahí están todas estas sustancias conocidas por ustedes, ¿no? Factor tisular, prostaglandinas, ¿no? Finalmente, todo eso que genera, entre otras cosas, la formación de coágulos, ¿no? La formación de trombos, con la consiguiente también activación del complemento es bastante importante. Vamos a ver que desde el punto de vista laboratorial, ¿qué es frecuente de encontrar en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido? Por ejemplo, niveles de complemento bajos, ¿no?, por el proceso inflamatorio. Bien. Esta de aquí es para explicar, ¿sí? Pues ya más o menos entendemos por qué el síndrome antifosfolípido puede dar trombosis arterial, trombosis venosa, ¿sí? Este es para explicar el SAD obstétrico, la pérdida de los embarazos que comentábamos, ¿sí? Resulta que no es muy buena idea que ese fenómeno que estábamos explicando, que es el fenotipo protrombótico, se dé obviamente a nivel de los vasos residuales, ¿no? Porque obviamente un pobre bebé, ¿sí?, se va a quedar sin oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, el embarazo se va a perder, ¿no? ¿Qué más? A ver,
Entonces ya queda más o menos claro, ¿sí? Decíamos, el síndrome antifosfolípido puede dar trombosis arterial, trombosis venosa. La trombosis venosa, ¿cuál es la más frecuente? La que me decían ustedes, ¿sí? También el lugar más frecuente de trombosis venosa que origina SAF es trombosis de miembros inferiores, de las venas de los miembros inferiores. Pero síndrome antifosfolípido provoca otro que da un poquito más de temor, ¿sí? Que es trombosis arterial. Ahora, ¿qué arteria creen que se agarre con mucha frecuencia el síndrome antifosfolípido? La arteria cerebral, cosa por supuesto muy grave, ¿no? Porque tener un trombo en un vaso del cerebro es sinónimo de tener una isquemia cerebral. Obviamente cosa bastante complicada, bastante grave, ¿sí? Pero decíamos, ¿no? Entonces, muy difícilmente voy a tener la histopatología pues de una isquemia cerebral, ¿no? Bien complicado hacer una biopsia de cerebro, ¿no? Pero hay otros sitios, sí, donde yo puedo demostrar desde el punto de vista histológico una trombosis arterial, por ejemplo, a nivel del riñón, ¿sí? Tuve hace 2 años, me parece, cuando era residente, segundo año, me parece, tuvimos una paciente con lupus que hizo trombosis de la arteria renal, ¿no? Se vio en la angiotomografía. O sea que sí, pasa, ¿no? Pasa, ¿no? No es frecuente, pero pasa. Entonces les decía, el riñón es un órgano accesible a la biopsia. Y entonces algo que provoca el síndrome antifosfolípido en el riñón es que puede provocar esto que se llama microangiopatía trombótica, ¿no? Que es una cosa bien interesante desde el punto de vista que es bastante grave, ¿no? Lleva rápidamente a la insuficiencia renal y curiosamente el paciente no tiene mucha proteinuria ni mucha hematuria, ¿sí? Que es lo que yo esperaría de repente, ¿no? Si yo tengo un paciente con lupus, ¿sí? Que tiene mucha hematuria, mucha proteinuria, ¿es esperable que tenga falla renal? Sí, porque lo más seguro es que está con una glomerulonefritis 3, 4, es un compromiso renal bastante grave y bueno, si no lo trato va a ir a la insuficiencia renal, ¿sí? Pero fíjense lo que les digo para síndrome antifosfolípido. Pues una paciente con lupus no tiene mucha hematuria, no tiene demasiada proteinuria, pero está en insuficiencia renal. En esa paciente tienen que pensar que está haciendo microangiopatía trombótica, o sea, encristiano que los vasitos del glomérulo están llenando de coágulos, por lo tanto no funciona el riñón, ¿no? Bien. Entonces, el perfil clínico, como sucede la verdad en la mayoría de las enfermedades reumáticas, es bastante variable, ¿sí? Manifestaciones leves, gente habíamos dicho que puede tener circulando los anticuerpos antifosfolípidos y no tener ninguna manifestación clínica, ¿no? Hasta cosas muy serias, vamos a ver. Ya varias cosas de las que hemos ido mencionando, ¿no? Trombosis de la arteria renal, microangiopatía trombótica, infartos cerebrales, ya son cosas bastante serias, ¿sí? Pero, digamos, el ejemplo más marcado del síndrome antifosfolípido, lo peor que puede pasar en un síndrome antifosfolípido, felizmente raro, menos de 1% de los casos, es un síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿no? Que en buena cuenta que es, empieza a haber trombosis en varios órganos de manera simultánea, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Bien, entonces, ¿qué puede pasar con trombosis vascular? Habíamos dicho, ¿no? Si yo tengo un paciente con todos los factores de riesgo, ya es mayor, tiene una trombosis venosa en miembros inferiores, probablemente no me va a llamar la atención, es más, ni le voy a buscar síndrome antifosfolípido, porque tiene otros factores de riesgo más claros para haber sufrido un evento trombótico relativamente frecuente, digamos, en los miembros inferiores, ¿sí? Pero ¿qué pasa si me llega un paciente, digamos, a la emergencia? Ustedes que ya el próximo año van a estar atendiendo las emergencias de los hospitales, ¿sí? ¿Qué pasa si un paciente me llega con una trombosis del brazo? Pues ese no es un sitio habitual, ¿no? No es un sitio común de trombosis, ¿no? Entonces, así el paciente tenga 60, 70, 80 años, tendré que buscarle síndrome antifosfolípido, porque no es una localización habitual de trombosis. Es raro que haya una trombosis a ese nivel, ¿sí? No siempre va a ser un SAP, pero sí es una cosa que tendría que estudiar, porque no es un sitio habitual, digamos, esperable de trombosis, ¿no? Bien, esto es bien interesante desde el punto de vista del pronóstico, ¿sí? Fíjense, el síndrome antifosfolípido es bastante complicado porque generalmente el paciente, vamos a ver, va a tener que mantener anticoagulación. Si ha hecho un evento trombótico importante, va a tener que mantener la anticoagulación el resto de su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice acá, es una enfermedad autoinmune con bastante posibilidad de recurrencia, ¿no? O sea, de repetirse los eventos trombóticos. Fíjense, ¿no? Esto es bien interesante. Esta
Esta es una tomografía, ¿no?, computarizada con contraste, donde fíjense dónde ocurrió la trombosis, en un lugar bastante poco habitual, ¿no?, a nivel de la vena cava inferior, ¿no?, que es lo que está señalando la flecha, ya lo mirarán mejor en su casa, ¿no?, pero no es frecuente, pues, no es frecuente. No digo que el síndrome antifosfolípido sea la única causa de trombosis de la vena cava inferior, pero ya es un sitio poco habitual. Ahí es donde tienen que encender las alarmas, ¿sí? Igual, ¿no? Fíjense, puede haber trombosis también a nivel de los vasos del mesenterio. Si hay trombosis en los vasos del mesenterio, automáticamente no llega la sangre al intestino y el paciente termina con infartos intestinales. Es una cosa bastante seria, ¿no? Bastante seria. Bien, ya habíamos comentado, ¿no?, lo otro que tiene el síndrome antifosfolípido es que tiene la posibilidad de provocar pérdidas del embarazo, ¿sí? Pero entonces, ¿en quién tengo que pensar? ¿A quién le estudiaría un SAF obstétrico, ¿sí? Generalmente cuando la gestación se pierde después de las 10 semanas, ¿sí? Porque antes de las 10 semanas, la causa más frecuente de pérdida del embarazo, digamos un embarazo temprano, ¿no?, 4, 5, 6, 7 semanas, son anormalidades cromosómicas. Entonces ahí, vamos a ver, está dentro de los criterios, ¿sí?, pero no es de lo más frecuente. El SAF provoca más pérdida del embarazo en segundo, tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Y lo que es aún más orientativo es que el feto, desde el punto de vista morfológico, es normal, ¿sí? Ustedes saben que cuando un feto, ¿no?, un embrión, un feto tiene un problema anatómico importante, incompatible con la vida, ¿sí?, la naturaleza con mucha frecuencia va a provocar la pérdida del embarazo, ¿no?, porque es incompatible, tiene una alteración morfológica muy importante, ¿sí? Demasiado importante, se pierde el embarazo, fácilmente se explica por un problema anatómico, ¿sí? Pero acá no hay nada de problema anatómico, ¿sí? El problema es que no llegó la oxigenación porque los vasos placentarios están totalmente coagulados, cerrados, ¿no? O sea, acá no hay anormalidad anatómica, ¿sí? Bien, esto vamos a hablar de la triple positividad. Entonces, esto sí es conveniente que lo anoten porque creo que no está en ninguna diapositiva, ¿sí? Cuando uno sospecha de un síndrome antifosfolípido, por toda la clínica que hemos venido comentando, que vamos a seguir comentando hasta que quede claro, ¿sí? Pero lo cierto es que si tú sospechas desde el punto de vista clínico de un síndrome antifosfolípido, entonces tienes que pedir lo que se llama SED antifosfolípido, ¿sí? Pero de repente, si tú escribes en tu orden SED antifosfolípido, agarra y el laboratorio te tira tu orden por la cabeza, ¿sí? ¿Qué será pues SED antifosfolípido? ¿Sí? El SED antifosfolípido incluye 4 anticuerpos y el anticoagulante lúpico. Entonces, generalmente uno escribe 5 cosas en su orden, ¿no? Se pide que le dosen anticoagulante lúpico, pide que le dosen anticuerpos anticardiolipina, que tiene 2 isotipos, IgG e IgM, ¿sí? Hasta ahí vamos, 3, ¿no? Porque el cardiolipina es IgG e IgM. Y el otro es el que comentábamos al inicio, que mostrábamos de ejemplo en las figuras, el anticuerpo antibeta 2 lipoproteína 1, que también tiene 2 isoformas, IgG e IgG. Entonces 2 más 2 más el anticoagulante lúpico son 5, ¿sí? 5 exámenes es lo que, digamos, contiene el famoso SED antifosfolípido, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico esto en este punto? ¿Sí? Porque de esos 5, entre más positivos tenga, digamos, de los 5, el paciente puede tener solo uno positivo, digamos, solo el anticoagulante positivo. Pero tengo otra paciente que tiene el anticoagulante positivo y tiene antibeta 2 lipoproteína positivo, la IgG y la IgM. ¿Cuál tiene más riesgo? El que tiene doble positivo. Ni qué decir el que tiene triple positivo. O sea, todito el SED, el fosfolípido, lo tiene positivo. Dale, Está bueno en el sitio, pero
fin de semana, pues. Ya, mira, tiene clases. Hay gente que puso la universidad, ya medicina legal de estudiantes, ¿no? Bueno, entonces decíamos eso, ¿no? De hecho, eso ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Si una paciente de repente solo tiene uno de los anticuerpos positivos, no tiene evidencia clínica de trombosis, perfecto, puedo esperar las 12 semanas para corroborar el diagnóstico y decidir si doy tratamiento o no. Vamos a ver que el tratamiento depende, ¿no?, del contexto. De repente es una paciente que es triple positivo, todo está positivo y encima tiene clínica, no voy a esperar de repente las 12 semanas, no tengo que darle tratamiento. Entonces, eso es lo importante. Bien. Entonces, lo más frecuente es el compromiso vascular, las pérdidas del embarazo y el sapo obstétrico. Sin embargo, pudiera darnos el resto del examen físico, o sea, ¿a qué voy? La clínica va a depender, por supuesto, del sitio donde se está originando la trombosis, ¿no? Ya habíamos dicho, si la trombosis está en la arteria cerebral, pues la paciente tendrá hemiplegia, ¿no? Esas cosas, ¿no? Dependiendo de qué territorio del cerebro se ha dejado de irrigar, ¿sí?, de oxigenar. Si la trombosis fue a nivel de las venas de los miembros inferiores, ¿qué tendré? Aumento de volumen del miembro inferior, claudicación, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces va a depender del sitio donde está localizada la trombosis. Pero a ver, algunas otras cositas que nos pudieran ayudar si no es tan claro el cuadro clínico. Por ejemplo, el compromiso cutáneo, ¿sí? Habíamos dicho este famoso signo, también está presente en lupus, ¿no? No es exclusivo del síndrome antifosfolípido, que es esto del líquido reticularis. Dicho sea de paso, no es específico ni de lupus ni tampoco del síndrome antifosfolípido, fíjense. Que la piel se pone así media marmórea, ¿no? Como que fuera una red, ¿no? Como que los vasos estuvieran así construidos, ¿no? Da ese aspecto. Pues fíjense que eso lo podemos ver en muchas otras situaciones. Por ejemplo, un paciente séptico, ¿no? Un paciente que está de repente ya agonizando, ¿no? Un paciente muy comprometido, uno le puede ver líquido reticularis y eso no quiere decir que tenga sangre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Igual los pacientes que tienen vasculitis, ¿sí?, seguramente en su clase de vasculitis se van a mencionar también que el paciente puede tener líquido reticularis, ¿no? Pero de lo que es manifestaciones cutáneas es lo más frecuente para síndrome antifosfolípido, aunque pueden haber algunas otras que les menciono acá. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el lupus puede afectar virtualmente las tres capas del corazón, ¿no? Pericardio, miocardio, endocardio? En lo que es endocardio, habíamos dicho, tiene la posibilidad de provocar vegetaciones asépticas en una endocarditis que se llama, ¿cómo se llama? Endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Bueno, fíjense, si estamos hablando de cuestiones trombóticas, siempre tienen que estar metidas las válvulas cardíacas. Bueno, el síndrome antifosfolípido también puede provocar vegetaciones cardíacas, ¿sí? ¿Qué otra cosa más, no? Se habíamos mencionado que básicamente los anticuerpos se depositan a nivel de las células endotelios, de ahí salen los eventos trombóticos. Pero habíamos dicho que también los anticuerpos tienen interacción con los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas, ¿no? Por eso es que es bastante frecuente, ¿sí?, que estos pacientes además tengan trombocitopenia, o sea, valores bajos de plaquetas, ¿sí? ¿Cuánto es la trombocitopenia desde el punto de vista laboratorial? Menos de 150.000, ¿no? Entonces eso pasó una vez, ¿sí? Me acuerdo de una paciente de Tacna, tenía un lupus, ¿sí? No había demasiada ciencia en diagnosticar lupus porque tenía todo, tenía artritis, tenía anemia, leucopenia, trombocitopenia, todos los criterios cumplidos, ¿sí? O muchos de ellos, no había duda de su diagnóstico. Entonces decidieron pulsarla en Tacna. La pulsaron, metí prednisolona, 1 gramo por día, 3 días, ¿sí? Mejoró bastante la paciente. Pero hubieron dos cosas que no mejoraron y por eso decidieron referirla a Carequín. Las plaquetas se seguían cayendo a pesar de que ya le habían dado corticoide, ¿sí?, a dosis altas, y convulsionaba. El reumatólogo entonces estaba rayado. ¿Por qué? Si le estoy dando corticoides a dosis sumamente altas, ya debería estar controlando la enfermedad. Esta paciente sigue convulsionando, se le siguen cayendo las plaquetas. ¿Qué ha pasado? ¿Es un lupus refractario a corticoides? No era un lupus refractario a corticoides. Lo que pasa era que era un lupus con síndrome antifosfolípido secundario, ¿sí? Persistía la convulsión no por actividad de lupus, sino porque estaba haciendo isquemia, ¿sí? Estaba haciendo trombosis cerebral
y la trombocitopenia por el SAF. La anticoagulamos, dejó de convulsionar y las plaquetas normalizaron, ¿sí? Entonces, no olvidarse de este asunto del síndrome antifosfolípido. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Para el lupus. Una manera de ver, ¿no?, si hay anticuerpos que estén guisando en los glóbulos rojos es con este test, ¿no? El test de Coombs directo o indirecto, yo muestro que lo hacen en los hospitales. Es una manera de ver si hay guis de los glóbulos rojos. Lo vuelvo a repetir acá en síndrome antifosfolípido porque también con alguna frecuencia se encuentra el test de Coombs positivo en SAF, ¿no? Bien, nuevamente lo mismo, vamos a tratar de ser repetitivos para que la cosa quede clara. Lo único es que no me pasa el tiempo. Entonces decíamos, ¿no? Puede provocar trombosis arterial. Lugar más frecuente de trombosis arterial, la circulación cerebral, ¿sí? Entonces puede provocar, ¿qué son los PIAs? Los accidentes isquémicos transitorios, ¿no? Pero si ya no es transitorio, es un accidente cerebrovascular. Si estoy diciendo que tengo un trombo en medio de un vaso sanguíneo, ¿qué tipo de ACV hará esto? ¿Isquémico o hemorrágico? Seres isquémicos, ¿no? Les pongo ahí casos clínicos, ¿sí?, para que los puedan buscar y que de repente sea más gráfico, ¿sí? Pero ese es el asunto, ¿no? Pues si bien es cierto, lo que más se compromete de la parte cerebral es la parte motora, por eso es frecuente trastornos, ¿no?, parálisis, plejías, pudieran también con menos frecuencia, pero pueden comprometerse otros vasos que están dentro de la cabeza, ¿no?, como los vasos, por ejemplo, de la retina, ¿no?, y ser motivo de ceguera súbita, ¿no? La gran mayoría de causas de ceguera no son súbitas, ¿no?, son progresivas, ¿no?, un desgaste progresivo que se da en años, ¿no? Pero esta cosa es una de las causas que puede provocar ceguera súbita en un paciente, ¿no?, un paciente joven. Bueno, creo que esta es una parte del caso clínico que está en la anterior diapositiva. En todo caso lo vamos a leer juntos, ¿ya? Pero después no me dan, doctor, está en inglés, no entiendo nada. Miren, fíjense, tenemos una paciente con lupus eritematoso sistémico, ¿sí?, masculino. Habíamos dicho, ¿no?, no es muy frecuente el lupus en el sexo masculino, pero cuando hay, pues suele ser más severo, ¿no? A 23 años, imagínense, joven, ¿no?, que se presentó, o sea, con que vino a la clínica, vino con parestesias, ¿sí? ¿Qué son las parestesias? Esto es lo que habíamos hecho, ¿no? Adormecimiento, sensación de quemazón, frío, todo lo que... Pero además tenía equipa, o sea, la mitad del cuerpo se movilizaba, no hay hemiplejía, ¿no?, pero tenía disminución de la fuerza, eso es hemiparesia, ¿no?, es la diferencia con hemiplejía. Bueno, y tenía positividad de los anticuerpos anticardiolipina, ¿sí? Entonces, fíjense, en ese caso no me va a bastar tratar el lupus, o sea, darle las dosis altas de corticoides para poder tratarlo del cuadro, no necesariamente lo voy a tener que anticoagular, ¿no? En este paciente le dieron warfarina, ¿no?, que es en realidad lo que está indicado, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué más tenía este paciente? Fíjense, era un lupus con todo, ¿no? No había duda de su diagnóstico. El anticuerpo antigénero de doble cadena estaba positivo. El valor normal de 0 a 25 unidades por mililitro tenía 100, ¿no? Tenía positivo el anti-SMIC, el RNP, el ROL, el ACTO, ¿sí? Todo estaba positivo. Los complementos, ¿cómo esperamos que estén? Piensa, bajos, ¿no? También por el lupus podrían estar bajos, por lo que sea, pero porque estaban bajos, ¿no? Bueno, y tenía los anticuerpos anticardiolipina también positivos, fíjense las dosis o formas, ¿no? IgG e IgM, ¿no? Entonces ese es el asunto. Eso del BDRL, si ustedes ven un BDRL positivo o reactivo, como dice ahí, ¿en qué piensan? Artritis, sífilis, ¿no? Sífilis. ¿Se acuerdan de las pruebas treponémicas, las pruebas no treponémicas? Bueno, este paciente va a ser tan piña de tener lupus, va a tener síndrome antifosfolípido y encima sífilis. No. Lo que pasa es que la prueba para detectar BDRL, ¿no?, tiene reacción cruzada con los anticuerpos antifosfolípicos, ¿no? Es un falso positivo, ¿sí? Como no me hago problema con ese test, puede estar positivo, pues pero yo le busco al paciente, ¿qué da la sífilis? Úlceras genitales, ¿no?, neurosífilis, esas cosas, pues si no, clínicamente seguramente no las tiene, entonces solo es un falso positivo, ¿sí?
eso es si el problema está en el cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa si el problema está en el riñón? Habíamos dicho, ¿no? Lo que nos puede dar es este problemita de la microangiopatía trombótica. El paciente rápidamente, súbitamente, puede ir a insuficiencia renal. Y llama la atención que no tiene demasiada proteinuria, demasiada natura, pero tiene falla renal e hipertensión refractaria. ¿Sí? Yo también les pongo un casito clínico para que eso quede claro. Fíjense acá, es evidente, ¿no? Fíjense esta tomografía con contraste. Ya, este es el riñón izquierdo, este es el riñón derecho, ¿sí? Entonces fíjense, el riñón izquierdo se ve normal, ¿no? Anatómicamente normal, pero fíjense este de acá, ¿sí? Toda esta parte que se ve más oscurecida, ¿sí? Es una zona de que se ha infartado el riñón. ¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué se infartó el riñón? Porque debe haber un semejante trombo en la arteria renal, ¿no? Cosa que no es grave porque el paciente va a hacer todo esto, ¿no? Va a ser insuficiencia renal súbita, ¿no? Ya está. Bueno, la tortura de siempre, ¿no? Los criterios de clasificación. Vuelvo a repetir, no se dan problemas con los criterios de clasificación. No es otra cosa que la clínica, la enfermedad, puesta a un score, ¿no? Un guioncito. Estos son los criterios de Sapporo, ¿no? Para clasificar síndrome antifosfolípido. Y fíjense, entonces, clínicamente, ¿qué tengo que tener? Es lo que me preguntabas, compañero, la vez pasada. ¿Puedo tener un paciente con lupus que solo tenga anticuerpos, solo sea laboratorio y no tenga nada clínica? Y yo le decía, no, no puede ser. Tiene que haber siempre clínica, ¿sí? Ese mismo razonamiento va para síndrome antifosfolípido. Tienes que tener criterio clínico. En este caso es la trombosis, ¿sí? En algunos casos podrás demostrar que hay trombosis solo con un estudio de imagen, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho que hay una trombosis venosa del miembro inferior, ¿qué examen pido? Para corroborar, un ecodoppler, ¿no? Un ecodoppler, ¿sí? Pero habrá algunas otras regiones, por ejemplo, habíamos dicho ahí la trombosis de la arteria renal, también la puedo ver con un angiotema, ¿no? Con una angiotomografía con contraste. Puedo ver que como es un vaso importante, ¿no? La arteria renal lo voy a ver obstruido y voy a ver infartado el riñón, ¿no? Pero habrá casos, ¿no? En los que por la localización anatómica de repente donde está ocurriendo la trombosis necesitaría llegar incluso a histopatología. Pero tiene que ser objetivo, ¿no? O sea, no es que me parece, doctor, que tiene trombosis, ¿no? Tiene que haber algún estudio de imagen, algún estudio histopatológico que demuestre que efectivamente no está llegando la circulación sanguínea a ese tejido, a ese órgano donde está el problema, ¿no? Ya, eso es para la parte de la trombosis. Para la parte del embarazo, ¿cómo funciona? Lo que habíamos dicho, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Lo más importante, para mí el criterio más importante es el primero, porque es el más frecuente, ¿no? Una o más muertes fetales no explicadas, feto morfológicamente normal, pero después de las 10 semanas de gestación, sí, ¿no? ¿Por qué no antes de las 10 semanas? Porque ya es más frecuente que sean problemas cromosómicos, causas más frecuentes de pérdida del embarazo, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Pues también hay criterios para antes de la semana de gestación, pero ahí ya es un poquito más, digamos, se piden más abortos, ¿no? 3 o más abortos, ¿no? Espontáneos porque no es una causa frecuente de pérdidas del embarazo tempranas, o sea, antes de las 10 semanas, ¿sí? Bien, acá están los criterios laboratoriales. No se olviden lo que les mencioné en la primera diapositiva. Lo que hace el diagnóstico, por supuesto, es la clínica, pero desde el punto de vista laboratorial es la persistencia del anticuerpo. ¿A qué se refiere persistencia? No basta con que yo los mida la primera vez, sino que tengo que hacer la medición del Z antifosfolípido, que ya hemos conversado que contiene un Z antifosfolípido. Tengo que hacer la medición al punto 0 y a las 12 semanas, ¿sí? De repente, si los tengo positivos hoy día, ¿sí? Pero a las 12 semanas los anticuerpos negativizan, yo dudo, ya no podría clasificarlo a ese paciente como síndrome antifosfólico. Es la persistencia. Hoy están positivos, en 2 semanas siguen positivos los anticuerpos, eso te da la clasificación. Muy bien, ¿qué más? Esto habíamos dicho, ¿no? Ya hemos hecho como tal, ¿no? Un síndrome antifosfolípido que dé clínica, ¿no? Porque hemos dicho ahí algunos pueden ser leves, el paciente ni se entera que tiene anticuerpos antifosfolípidos circulando, ¿sí? Pero si un paciente tiene clínica de síndrome antifosfolípido, ya se complica el pronóstico, mucho que puede ser recurrente. Imagínense, tener una trombosis en la arteria renal ya es bastante serio. Que tengas la posibilidad de tenerla varias veces, obviamente ensombrece mucho el pronóstico, ¿sí? Del paciente.
Pero esta cosa, digamos, ya es el caso extremo, ¿no? El síndrome antifosfolípido catastrófico. Hemos dicho, felizmente, no es muy frecuente, pero fíjense su mortalidad, ¿no? Llega al 48%, ¿no? O sea, una de cada dos no la cuenta con síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es una fisiopatología diferente, doctor? ¿Funciona diferente? No, es lo mismo. Sino que acá el problema es que la trombosis se da en varios órganos de manera simultánea, cosa que no es frecuente en el SAF, ¿no? O el paciente hace trombosis venosa, o hace un problema obstétrico, su problema arterial, pero que haga en varios sitios al mismo tiempo. Entonces, imagínate que una persona al mismo tiempo tenga todo esto: trombosis de la radial, embolia pulmonar, microangiopatía trombótica, o sea, falla renal, infarto intestinal. O sea, por todos sitios está haciendo. ¿A qué se parece esto? ¿Qué otro síndrome da algo así? Que ya todo empieza a fallar, ya todo es una desgracia. Una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Muy bien. Entonces, el SAF catastrófico tiene sus propios criterios, ¿ya? No confundirse. Los aporos son para el SAF en general, pero el SAF catastrófico tiene sus propios criterios de clasificación que tienen que ver con lo que hemos estado mencionando, ¿no? Acá, por decirles, ¿no? Acá muy difícilmente, ¿no?, voy a tener yo este cuarto criterio, ¿no? La positividad, la persistencia de los anticuerpos positivos, ¿no? Porque un paciente que está tremendamente grave, vamos a esperar pues 12 semanas a ver si me salen positivos, pues ya en 12 semanas ya fue, ¿sí? Entonces tengo que dar mucho, probablemente con estos tres, o sea, con un diagnóstico probable, ya tendría que dar tratamiento, ¿no? Tratamiento. Y a pesar del tratamiento, fíjense, mortalidad 48%. Bien, entonces esta es una de las razones, ¿no? También me preguntaban sus compañeros en la clase pasada, preguntaban, doctor, ¿que la hidroxicloroquina la puede dejar el paciente con lupus? Sí, pues, que puede, todo se puede en este mundo, pero no es lo ideal para nada, ¿sí? La hidroxicloroquina previene que el paciente haga eventos trombóticos, entre otras cosas, ¿no? Hemos dicho que evita que haga periodos de actividad del propio lupus, sí, es un medicamento muy importante para el paciente con lupus, pero una de las razones es esto, ¿no? Le disminuye el riesgo de tener eventos trombóticos en cristiano, de tener SAF, secundario, ¿no? ¿A qué se referirá la profilaxis primaria? ¿Qué es profilaxis primaria? ¿Cuándo habla de profilaxis primaria? Cuando se da antes de la enfermedad. Antes de confirmar. Cuando todavía no sucedió ningún evento trombótico, ¿sí? La paciente no ha perdido el embarazo, no tiene trombosis venosa profunda, nada de eso, ¿sí? No ha tenido ni trombosis arterial ni venosa, ¿sí? De repente, imagínense, es una paciente que tiene lupus, ¿ya? Que tiene lupus, está con su hidroxicloroquina, pero que yo sé que como tiene lupus y el 40% de las lúpicas pueden tener SAF, le doso. Mire, le digo, ¿sabe qué? Converso con la paciente. Sería conveniente que se dose este set antifosfolípido, ¿sí? Porque las pacientes con lupus tienen este problemita, ¿sí? Entonces ya la paciente ya acepta, me tomo mis exámenes. Me ve y está tranquila, está asintomática, ¿sí? Su lupus, digamos, está controlado. Salen positivos los anticuerpos, ¿sí? Entonces le digo, ya, no se preocupe, ¿sí? Es posible que esto quede ahí nomás, ¿sí? Vamos a repetir el examen a las 12 semanas. Les repito el examen a las 12 semanas, ¿sí? Vuelven a salir positivos. Entonces ya la tengo clasificada, ¿sí? Ya tengo persistencia de los anticuerpos. O sea, es posible que esta paciente en algún momento, todavía no lo hizo, pero en algún momento me puede empezar a hacer eventos trombóticos. Entonces, primera cosa, hidroxicloroquina, ¿no? Es lo fundamental. Pero además, como dice la diapositiva, podría considerar bajas dosis de aspirina. Es algo todavía que está en debate, ¿no? En debate. Porque no ha hecho clínico, ¿no? No ha hecho clínico. Pero se llama profilaxis primaria. En cambio, si el paciente ya hizo trombosis venosa o arterial, ni vuelta a quedarle, ya le tienes que dar tratamiento, ¿no? Ha hecho evento trombótico, arterial o venoso, cumple criterios de clasificación, hay que tratar, ¿sí? Y acá viene un gran problemita con síndrome antifosfolípido, ¿sí? Síndrome antifosfolípido solamente te soporta anticoagulantes orales, ¿sí? Como por ejemplo warfarina, lo cual es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque monitorizar, dar warfarina es un dolor de cabeza, ¿sí? Hacer que el INR, uno cómo controla la dosis de warfarina, mide el INR, ¿sí? Y en tiempo mantenga el INR entre 2 a 3, es un problema, ¿sí? Que te sube a 4, se te baja por debajo de 2, ¿no? Mantenerlo en ese nivel de 2 a 3 es complicado, ¿sí? De hecho, nosotros, por lo menos en mi hospital,
no nos da mucho para manejar eso, no mucha experiencia. Creo que los especialistas que tienen más experiencia para manejar warfarina es cardiólogo y hematólogo, ¿no? Entonces nosotros los mandamos, los cardiólogos, ¿por qué? ¿A qué le dan los cardiólogos warfarina? La fibrilación auricular, ¿no? Bueno, pues les decía, como comentario aparte, ¿no? Les decía, nosotros nos ayudamos bastante de los hematólogos. De hecho, cuando el síndrome antifosfolípico es primario, son recontra vivos, ¿no? Cuando es primario el síndrome antifosfolípico, o sea, no hay lupus, no hay artritis reumatoide, nada, al hematólogo, ¿sí? ¿No? Entonces, porque básicamente el tratamiento va a ser anticoagulación, ¿no? Si hay una enfermedad reumática, caballero, ¿no? Podemos estar multidisciplinario, ¿no? Entonces les digo, es un problema. El paciente no puede comer vegetales verdes, es un tema. La warfarina necesita mucha responsabilidad por parte del paciente. Y es que, ¿qué pasa si no se anticoagula? Hemos dicho que lamentablemente las trombosis son recurrentes. Ese es el problema. Ahora se cuenta con excelentes anticoagulantes. Ustedes deben haber escuchado de las heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Que no necesita estarlas controlando con INR. Por ejemplo, los hospitales van a ver frecuentemente que usan enoxaparina, inyección subcutánea, ¿sí? No necesita controlar con INR, pero para SAF no tiene evidencia, ¿sí? No tiene evidencia, no anticoagula como debe ser. Entonces, siempre que no haya alguna otra cosa que contraindique la warfarina, por ejemplo, el embarazo, ¿sí? A nadie se le ocurriría dar warfarina en el embarazo, recontra teratogénica, ¿sí? Pero bueno, si no hay esa situación, el anticoagulante ideal es warfarina, ¿sí? Si el evento ha sido arterial, es más seria la cosa, no me puedo arriesgar. La arteria, que se trombose la vena, bueno, pues no hay tanto problema, ¿sí? Si trombose la arteria, eso significa que el órgano se está quedando sin oxígeno. Entonces a veces es un poquito más, digamos, el exigente, el ajuste del INR. A veces hay literatura que dice preferible tenerlo por encima de 3, no en 7 tampoco, ¿no? Entre 3 a 4, ¿no? Entre 3 a 4, pero es variable. A veces se puede tener entre 2 y 3 porque el tema también es que tener un INR muy alto, ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar con problemas de sangrado, no ir al otro lado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hago en el embarazo? ¿Sí? Eso es una cosa importante, ¿sí? Imagínense, ya, han tenido un paciente, de repente hay un ginecólogo que tiene un paciente, desea tener un hijo, ¿sí? Logra embarazarse, si no es que sea infértil, logra embarazarse, pero pierde sus embarazos, ¿sí? Entonces se supone que el ginecólogo le ha estudiado las 400 causas que provocan pérdida del embarazo, ¿no? Y nada, todo le sale normal. Entonces vamos a estudiarle el síndrome antifosfolípico, ¿sí? Le salen positivos los anticuerpos hoy día, le vuelven a salir los anticuerpos positivos en 12 semanas, se acabó, ¿no? Tiene criterios, ahí está. Cumple criterios de clasificación para SAF. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo que menciona es, entonces, si es el primer embarazo, o sea, en cristiano no hay clínica, ¿sí? Es una paciente normal que se le ocurrió por hacerse así anticuerpos antifosfolípicos, no tenía nada, nunca perdió un embarazo, le salieron positivos, le doy tratamiento o no. Ni siquiera cumple criterios de clasificación. Es lo que decíamos, la paciente tiene que ser clínica, ¿sí? Ya. Si la paciente tiene una pérdida gestacional antes de las 10 semanas, ¿será motivo para darle tratamiento? No, no solamente porque dice la diapositiva ningún tratamiento, ¿no? Sino porque hemos dicho que el SAF más provoca las pérdidas en el segundo trimestre de embarazo, ¿no? O sea, después de las 10 semanas. El tema viene acá, ¿no? Esta sí ya es una paciente en serio, les refiere, ¿no? Tiene bastantes pérdidas antes de las 10 semanas, habíamos hecho el criterio, ¿cuánto era? No sé cuánto, si era antes de las 10 semanas, 3 o más, ¿no? Si estamos frente a eso, ¿no? Entonces ya decimos, no, acá esto sí puede ser un SAF, ¿no? Entonces ya la tratamos, ¿no? Con lo que menciona, hay dosis bajas de aspirina y tiene que ser heparina no fraccionada porque no podemos utilizar warfarina, ¿sí? Por el embarazo. De la misma manera, y esta, ¿no? Yo diría que esta es la indicación fundamental, ¿no? Esta es una paciente que tiene pérdidas, ha perdido los embarazos con feto normal, después de las 10 semanas, esto sí es algo sumamente sospechoso de síndrome antifosfolípico, por lo tanto tiene que tratarse, ¿sí? Y tratando el síndrome antifosfolípico con muy buena probabilidad ese embarazo puede llegar a término, ¿no? Puede, no es necesario, ¿sí? Bien, entonces ya hemos visto cómo se trata las trombosis, las arteriales, las venosas, el obstétrico. ¿Qué nos falta? El SAF catastrófico.
¿sí? El SAF catastrófico es una cosa tan seria, digamos, tan aguda, puede llevar la vida del paciente en pocos días, que no va a alcanzar con la anticoagulación, ¿sí? En ese contexto sí puedo dar corticoides a dosis altas, ¿sí? Inmunoglobulinas intravenosas, ¿sí? Plasmaféresis, que es prácticamente como hacer una hemodiálisis, ¿no? Para retirar los anticuerpos circulantes. Todos los anticuerpos, como hemos dicho, ¿no? Carbamidina, los flotadores de glicoproteína. Rituximab, ¿no? Que es una anti-CD20, una terapia que depleta los linfocitos B, ¿no? Ciclofosfamida o eculizumab. ¿Alguien ha escuchado el niño este eculizumab? Un anticuerpo monoclonal contra qué? Ya agarramos a los linfocitos, con los corticoides me agarro los anticuerpos. ¿Cuál se me podría estar escapando de toda la fisiopatología que hemos comentado? El complemento, ¿sí? El eculizumab es un biológico que se dirige contra las moléculas del complemento, ¿no? Y está además decir pues que si un paciente tiene SAF, tiene que evitar como sea el resto de factores de riesgo protrombóticos, pues no está comprando todos los boletos de la tinca y se va a ganar la tinca, ¿no? Sobre todo este asunto, ¿no? Bien, eso es todo, eso es para acá. Ahora vamos a tratar de responder algunas dudas porque tenemos algo de tiempo, pero acá hay algunas diapositivas más que tienen que ver con la parte más actual del tratamiento. La última que salió fue en el 2019, que siempre les digo, ¿no? Para el que tenga interés, básicamente lo que hemos mencionado en la clase, pero para el que tenga interés, como siempre les digo, saber un poquito más, ahí está la bibliografía, ¿sí? Bien, preguntas, chicos. ¿Preguntas con SAF? ¿Algo que no esté claro? Los anticuerpos del C-antifosfolípico. Anticoagulante lúpico, ese es uno. El anti-beta-2 glicoproteína es un solo anticuerpo, lo que pasa es que tiene dos isotipos, IgG e IgE, ¿sí? Hasta ahí tienes tres. Y los anticardiolipina, anticuerpos anticardiolipina que también tiene dos isoformas, IgG e IgE. Doctor, mencionaste la hidroxicloroquina en el tratamiento, disminuye los eventos trombóticos o aumenta. Disminuye. No, que imagínate, si uno se aumentara, pues sí. ¿Qué tan frecuente es, menos en embarazos? Porque, o sea, se tiene que dividir por norma que a las 16 semanas te das aspirina a una mujer No, embarazada. mira, ya, o sea, claro, eso existe. O sea, ahora han agarrado la moda los ginecólogos darle aspirina a las pacientes embarazadas, pero no por SAF, No, no pero es por eso. ¿qué tan conveniente? No, por eso les digo, o sea, se los da con otras cosas, no estoy realmente yo en la capacidad de responder de eso, porque se los da con otros fines. Por ejemplo, ¿no? Hay estudios que muestran, ¿no? que la aspirina, por ejemplo, puede disminuir el riesgo de preeclampsia, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Yo supongo que el ginecólogo tiene una paciente que de repente tiene antecedentes de preeclampsia, ¿no? Antecedentes personales o maternos, se consideran darle aspirina a dosis bajas para evitar una preeclampsia. Ahora, que eso sea una indicación formal, no tengo la idea. Pero no, lo que sí te puedo decir es no se lo dan por SAF, ¿no? Se lo dan por otros, ¿no? Se lo dan por otras cosas. Claro, habíamos dicho, ¿no? Una paciente, ¿no? A pesar de que hemos dicho, era medio discutible. Si no ha tenido clínica, no ha tenido pérdidas anteriores, habíamos dicho que eso es discutible, Dice, se puede considerar dosis bajas de aspirina. Pero si ha tenido pérdidas, sí, tiene que ir sí o sí aspirina. Sí. En el caso del SAF, por ejemplo, Federico, ¿qué porcentaje siempre hay los abortos después de las 10 semanas con una paciente con SAF o en un porcentaje mayor? No, o sea, ¿a qué te refieres? Si hay SAF obstétricos, ¿hay más posibilidad que se pierda el embarazo? Sí, claro. Eso es lo que... La gran mayoría. Mira, en realidad va a depender mucho del tratamiento, de qué tanto cumple el tratamiento, pero yo te decía, el tratamiento puede disminuir el riesgo, porque yo no sé si será porque mi paciente no cumple el tratamiento o no, pero en el Hospital General hace 2 semanas tuvimos una paciente, tenía lupus, tenía SAF, le dimos el tratamiento, estuvo con anticoagulación y aspirina, y a las 3 semanas perdió el embarazo. ¿No? Entonces no siempre el tratamiento, pero se supone que eso mejora mucho el pronóstico para que el embarazo pueda seguir adelante, ¿no? Porque este es un tremendo problema, ¿no? O sea, esto no lo vas a solucionar con fertilización in vitro, ¿no? Implantación del embrión, ahí no está el problema, no es un tema de lo que les decía de concepción, ¿no? De fertilidad. Un problema que el embarazo va bien, está yendo todo normal y ¡ploc! Se tapan las arterias residuales, ¿no? Y se pierde el embarazo, ¿no? Entonces, si una paciente, ¿no? realmente quiere tener bebé que tenga esto, tiene que recibir tratamiento. No hay otra manera, ¿no? de que ese embarazo llegue a su término si no es anticoagulándola, ¿no?
para mejorar la chance. Sí. Claro, está relacionado pues a prolongar un poco los tiempos de coagulación, ¿no? Pero, digamos, o sea, anticoagulante lúpico, digamos, el valor para el lupus realmente no tiene actualmente, ¿no?, mayor importancia, ¿sí? De hecho, cuando ustedes han visto, no hemos hablado, ¿no? Hemos hablado del criterio de entrada del ANA, de los anti-DNAs, del anti, pero no hemos mencionado mucho anticoagulante lúpico, porque lo que más relación con el propio lupus, a pesar de que el nombre puede, ¿no?, por ahí confundir, lo que más tiene asociado son los trastornos de la coagulación. En cuanto a los anticuerpos específicos, por ejemplo, si me sale una inmunoglobulina G, digo yo no hay un tratamiento profiláctico preventivo, o sea, hay una diferencia entre G y M. No realmente entre G y M, sino en la cantidad de anticuerpos, es lo que te mencionaba, ¿no? De repente si yo solo tengo un anticuerpo y de repente tengo la glicoproteína solamente la IgG positiva, por ponerte un ejemplo, y los otros 4 del ser antifosfolípido están negativos, ya es un paciente que se considera de bajo riesgo, por lo tanto la terapia también va a ser más simple, ¿no? Pero si digamos, ahí sí está claro que el INR lo tendrás que dejar entre 2 y 3 y jamás de mayor a 3, porque no tiene un perfil de riesgo alto. En cambio, si te sale lo otro, ¿no?, las dos isoformas positivas de los dos anticuerpos, un doble positivo y un triple positivo, ese tiene alto riesgo de eventos trombóticos, ¿no? Con uno, de repente, con un solo anticuerpo todo el set, no te vas a preocupar mucho. Pero los dobles, los triples positivos, sí les tienes que dar mucho riesgo de trombosis. Es lo que está en la parte guía. Léanlo, de todas maneras es lo que le he puesto en la parte final de las diapositivas. Ahí les habla de los doble positivos, los triple positivos. Sí. ¿Hay alguna enfermedad o alguna condición que haga que el SAP no se exprese o que se mantenga, o sea, que sea beneficioso para que este no se dé? No lo he leído. ¿Tú has leído algo al respecto? O sea, no creo que haya una enfermedad que se comporte como protectora, no la mencionan por lo menos en la literatura clásica. Ustedes saben, estudios podemos encontrar, estudios independientes muchos, ¿no? Pero en la bibliografía clásica no mencionan. Lo que sí, digamos, podría decirte a razón de eso es, si hay enfermedades que generan, hemos hecho la aparición de anticuerpos antifosfolípidos, que son las que hemos mencionado, ¿no? Que pueden dar, o sea, ¿esto a qué te lleva? Que de repente en estos pacientes, si tú tienes anticuerpos antifosfolípidos, no te vas a asustar, que eso es un SAP, lo está originando la infección, ¿no? No es que no va a ser tan piña de VIH y aparte SAP. Puede pasar, ¿no? Pero es raro. O sea, cuando termina esta infección, no es que se exprese el SAP. No, una vez que desaparece el agente infeccioso, tú lo tratas, pero por ejemplo en el caso de VIH no va a desaparecer el virus, ¿no? Pero puede bajar mucho la carga viral. Entonces se entiende que cuando a medida que resolviendo la infección, los anticuerpos tienen que bajar, porque lo que está originando que aparezcan en la sangre es el agente infeccioso. Pero que esto proteja de ser usado, no. Simplemente son condiciones, se tenga cuidado porque no vaya a confundir o interpretar como un SAP, porque que es el problema de diagnosticar con los anticuerpos, como en laboratorio, cuando tú tienes que partir de la clínica, ¿sí? Y después tienes un paciente con VIH hospitalizado, le pides un montón de exámenes, dentro de ellos perfil SAP, te salen positivos los anticuerpos y dices, escucha, si no tener VIH, tienes un antifosfolípido y lo anticoagulas. Y no, pues los anticuerpos están resolviendo a razón del VIH, pues no tiene nada de trombosis. ¿Sí? Esto es lo importante de esta línea, digamos, ¿no? Hay otras condiciones, no son las únicas, por si acaso, ¿no? Hay otras condiciones, sobre todo infecciosas, que pueden inducir la aparición de anticuerpos antifosfolípidos, pero no dar el síntoma de la enfermedad como tal, ¿no? Muy bien, chicos, ¿algo más? Muy bien, si no hay nada más, así. En la mayor parte de los casos, no podríamos decir en el 100%, pero en la mayor parte de los casos, ¿sí? Y fíjense que eso no pasa solo con los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Pasa con varios otros exámenes que utilizamos en reuma. Por eso vuelvo a insistir, la clínica es de lo que tienen que partir, ¿sí? Por ejemplo, el factor reumatoide, ¿en qué enfermedad está positivo? Es un anticuerpo también el factor reumatoide, ¿no? Lo primero que se viene a la cabeza, artritis reumatoide, ¿no? ¿Pero dónde más? ¿Dónde más?
Sjögren, también está en Sjögren positivo, en poco porcentaje, ¿no? Pero cada vez se supone el porcentaje es menos, pero también puede estar positivo. Ya, en tuberculosis, también. En sífilis, también. En una persona completamente sana, también, ¿sí? Pero se supone que cada vez es menos porcentaje. Eso me lleva a enseñarles algo, ¿sí? Cuando ustedes, clásicamente, cuando ustedes leen un artículo científico, un libro, algo, cuando una cosa tiene muchas causas, ¿no? Por ejemplo, digamos, la positividad del factor reumatoide, les ponen en el artículo, en el libro, les ponen una tabla, ¿sí? Les ponen una tabla con millones, ¿no? Asteriscos, yo qué sé. Y les ponen todo un listado, ¿no? De las 20 cosas que pueden dar factor reumatoide positivo, ¿sí? No, ¿me tengo que aprender las 20, doctor? No. Te tienes que aprender las 2, las 3 primeras, ¿sí? Porque te las ponen en orden de frecuencia. Usualmente, no digo que siempre, pero es lo más usual. Cuando te pongan muchas causas de una sola cosa, de una enfermedad, de un examen de laboratorio, lo que sea, te suelen poner lo más frecuente al principio. Entonces, de toda esa tabla, sería conveniente que recuerdes, sobre todo para el futuro, para el práctica clínica, por lo menos las 2, las 3 primeras, ¿sí? Bien, se supone que las otras son causas, pero menos, en menos porcentaje, ¿no? Porque comentábamos el factor reumatoide. Entonces es importante saber falsos positivos porque generan errores diagnósticos. Pero ¿cuándo te van a tener errores diagnósticos? Cuando no partas de la clínica. Cuando seas un médico que vas a tus diagnósticos en exámenes de laboratorio, ahí vas a cometer errores. ¿Sí? Muy bien, ¿algo más?